Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes 13 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario. El último día prácticamente del tiempo ordinario que vamos a poder estudiar. Mañana es miércoles de ceniza, es el inicio de la Cuaresma. Y todo ese tiempo ordinario entra en pausa. Volveremos allá por mayo, cuando termine la Pascua. En la primera parte, escuchando a Monseñor, vamos a tener la continuación de esa semana de identidad sacerdotal. Monseñor, en base a una encuesta, está queriendo que los sacerdotes sean conscientes de la figura del sacerdote para esta diócesis, para esta arquidiócesis. No es lo mismo ser sacerdote de una diócesis X que sacerdote de la arquidiócesis, con Monseñor Romero a la cabeza. En las vísperas de una reunión de la Conferencia Episcopal en Puebla, que va a traer una revolución en el tema de la pastoral. A mí me encanta cuando Monseñor le da 3 dimensiones a esa encuesta que fue iniciativa suya, que se hiciera para ver cómo está la relación obispo-sacerdotes. Y la triple mirada es teológica, sociológica y pastoral. 3 dimensiones básicas para todo un trabajo de una diócesis: teológica, sociológica y pastoral. Quiero destacar otro aspecto de lo que vamos a escuchar con Monseñor, y es el tema de la formación. Cuando un joven manifiesta un deseo de ser sacerdote, muchas veces lo hace movido por un testimonio de alguien, un buen párroco, a lo mejor una religiosa, a lo mejor un catequista, y el joven piensa: quiero ser sacerdote. Pero no se imagina todo lo que hay dentro del seminario, si es fácil o si es difícil, el estudio, el trato, el acompañamiento, la dirección espiritual, las exigencias, la disciplina. Hay toda una cantidad de elementos a tomar en consideración. En la vida del seminario, poco a poco nos vamos dando cuenta si ese es nuestro camino o si debemos buscar otro. Pero a veces, y de esto está tratando Monseñor Romero, a veces el equipo formador, el equipo de encargados, evalúa a los muchachos y dice: este no, y los expulsan. Y a veces se genera tanto daño al expulsar a un muchacho seminarista, igual a una muchacha religiosa que está en la búsqueda,
se causa tanto daño porque el joven, la joven, muchas veces tiene todo el empeño y toda la ilusión de ser una verdadera religiosa o un buen sacerdote. Y en el camino, la decisión de un equipo formador o de un formador suspende ese sueño, ese deseo. Y aquí Monseñor toca el caso de seis seminaristas, que el equipo formador los quiere sacar. Y Monseñor aboga, logra que se haga una revisión de ese caso. 6 vidas que podían haber sido truncadas por la decisión de un equipo formador. Monseñor intercede, les da una nueva oportunidad. Estudien ese caso de nuevo. Si más adelante ustedes miran que no, que se vayan para su casa. Pero si la mirada dice que pueden seguir, que se queden. Es maravillosa la intercesión de Monseñor en aras de no provocar un daño temprano a estos 6 jóvenes que han llegado ahí porque quieren ser sacerdotes. Oigamos a Monseñor. Martes 10 de enero. Continúa en el Seminario San José de la Montaña la Semana de Identidad Sacerdotal. En la mañana continuó el plenario sacando conclusiones y dialogando sobre temas muy interesantes de nuestra pastoral, de las relaciones obispo-presbíteros y muchos aspectos de nuestra pastoral concreta. Enseguida el padre Jesús Delgado dio la interpretación teológica de la encuesta que estamos estudiando. Vista teológicamente, esta encuesta aparece muy rica de detalles de nuestra pastoral. Al mediodía tuvimos una reunión pro seminario en la que estuvieron presentes la comisión de seminario, párrocos que tienen seminaristas de sus parroquias y el equipo de formadores del seminario. Se habló principalmente de los 6 alumnos de la arquidiócesis que el equipo trata de eliminar de la vida del seminario y que los párrocos y las comunidades defienden por conocerlos como esperanzas muy grandes para la Iglesia en sus trabajos pastorales de pueblos y cantones. El equipo de formadores se comprometió a estudiar de nuevo el problema de estos 6 seminaristas y el padre Sigfredo quedó encargado de concertar una nueva reunión para conocer los resultados. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Creo que como hoy vamos a despedirnos de este estudio que hemos tenido del tiempo ordinario, hemos avanzado 5 semanas completas y estamos comenzando la 6ª semana, pero llega la Cuaresma y debemos suspender. Creo que en base a las lecturas, la primera lectura y el Evangelio de hoy, podemos hacer un planteamiento que lo vamos a dejar en suspenso. Vamos a retomarlo primero Dios allá por mayo, pero quiero sugerirles que hagamos un esfuerzo, quizás un sacrificio, de proponernos una mirada, diría, una mirada esperanzadora, porque estamos en una, creo yo, me atrevo a decir, estamos en una gran batalla. Una batalla que nos arrastran muchos años, quizás siglos, de una mentalidad espiritualista
que cuesta superarla. Y por estar en esa mirada espiritualista de nuestra fe, estamos como estamos. No hemos estrenado el Evangelio. Esto es lo que quiero dejarles planteado. Leemos de la carta del apóstol Santiago, el capítulo 1, versículos del 12 al 18. Y dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Cuando alguien se vea tentado, que no diga: es Dios quien me tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después, el deseo concibe y da a luz el pecado. Y entonces, el pecado, cuando madura, engendra muerte. No se engañen, mis queridos hermanos. Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba. Procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iniciemos este planteamiento de esta guerra que tenemos contra esa espiritualidad, valga la redundancia, espiritualista, desencarnada de la realidad. Santiago está haciendo notar precisamente la verdadera imagen de Dios. Usted ha oído refranes como este, ¿verdad? Dios aprieta pero no ahorca. No corresponde a la realidad. Dios no aprieta ni ahorca. Hay tantos libros que hablan de la inocencia de Dios. Dios es inocente. Por tener una mentalidad espiritualista, muchas veces nos limpiamos las manos en Dios. Y Dios es inocente. Santiago está queriendo que usted y yo entendamos a Dios como un papá. Y si es mi papá siempre quiere lo mejor para mí. Sí, es un buen papá. Por eso lucha para que yo sea lo que Él quiere. Se sacrifican los papás para que los hijos sean verdaderos ciudadanos útiles a la sociedad, no carga para la sociedad, y que vivan valores. Y si Dios es nuestro papá, Dios no me va a poner una trampa. Voy a ver si cae este. No, no es esa la figura de un papá. Dios no es tentado por el mal, ni tampoco tienta, dice Santiago. Dios lo que hace es que nos regala la verdad. Y lo que nos corresponde a usted y a mí es ser fieles a la verdad. Que podemos ser víctimas de una persecución. Sí. Pero la verdad nos va a sacar a flote. La verdad nos va a acompañar siempre
La vocación del cristiano es ser hijos de la verdad. Figurémonos a un Santiago, sea que el autor sea el apóstol o sea otro autor, pero Santiago tiene claro el nombre de Dios y cómo es Dios. Cuando yo digo Dios aprieta pero no ahorca, estoy siendo injusto con Dios. A veces cuando hay un funeral y se lee aquel pasaje del libro de la sabiduría, Dios decidió llevárselo para apartarlo del mal. Y le echamos la culpa a Dios por habérselo llevado. Y cualquier familiar puede culpar a Dios de decir, me lo llevo para que no sufra aquí. Y un familiar doliente puede decir, Señor, me lo hubieras dejado, yo lo hubiera cuidado aquí. Porque esa mentalidad del libro de la sabiduría no coincide con la mentalidad de Dios. Gustavo Gutiérrez, fundador de la teología de la liberación, definía en una ocasión la palabra muerte. ¿Qué es la muerte? No, perdón, la pobreza. ¿Qué es la pobreza? Y Gustavo Gutiérrez definió la pobreza como: pobreza es morir antes de tiempo. Esta definición es profunda, porque en nuestro mundo muchos y muchas murieron antes de tiempo. No debieron morir. En el país, durante la guerra civil, se habla de 75,000, 90,000 muertos. En más o menos 30 años de pandilla, 125,000 muertos. Murieron antes de tiempo. No debieron morir. Pero la pobreza, la miseria, los arrastra a eso. Un día fui en esos viajes que hemos hecho a Cuba y una familia me pidió que llevara unas encomiendas y estaban cerca de Varadero, donde teníamos 3 días para estar en esas playas bonitas de Cuba. Y fui a entregar la encomienda. Y podrá saber usted que el muchacho al que le mandaron las encomiendas, Giovanni, salió al encuentro con su familia a recibir los regalitos, los cariñitos que le habían mandado de aquí de El Salvador. Armamos una plática y Giovanni quería saber cómo estaba El Salvador y bueno, platicamos. De repente salió el tema de la salud y nosotros damos lástima en temas de salud en este país. Y Giovanni se le pusieron, como decimos, llorosos los ojos. ¿Cómo? Dice. Porque en ese tiempo aquí estaba el rotavirus y ya iban, creo, como 350 niños muertos por pura diarrea, una cosa espantosa. Es año 2010, 2012, no recuerdo la fecha exacta, pero... Y dijo Giovanni, habló Giovanni, el muchacho, 19 años tenía Giovanni,
¿Cómo? ¿Por diarrea se mueren los niños? Sí, le dije, por diarrea se mueren los niños. Y le dije 350 según las noticias. Y los ojos llorosos de Giovanni hablaron. La mamá se puso la mano en la cara porque sintió vergüenza. Y Giovanni dijo: yo tengo 19 años y me han hecho 4 operaciones. La primera cuando tenía 40 días. Yo abracé a Giovanni. Giovanni, le dije, qué suerte has tenido de haber nacido en Cuba. A los 40 días le hicieron su primera operación. Le dije: ya te hubieras muerto. Y esta es la pobreza, morir antes de tiempo. Hay mucha gente que no debió morir y ya no está con nosotros. Por la guerra civil, por las maras, por falta de medicinas, no debieron morir. A mí me dolió, por supuesto, que mi papá falleciera. Tenía 96 años y yo quería tener más tiempo mi papá. ¿Y cuántas mamás, cuántos papás han tenido que enterrar a sus hijos? En Panamá, yo enterré, de lo que les hablaba ayer, yo enterré ayer, en Panamá, enterré a un muchacho, Gabriel. ¿Quieres saber de qué murió Gabriel? En Panamá, en Santiago Veraguas, en la comunidad de los Algarrobos, a 2 kilómetros de la catedral. ¿Sabe de qué murió Gabriel? De hambre. El papá no tenía que darle de comer. Gabriel estaba débil. Lo despidieron del trabajo, no volvió a encontrar trabajo. El papá estaba muy enfermo y lo poquito que conseguían de comida lo compartían. Y el día anterior Gabriel no había comido y el papá salió a buscar algo de comer y cuando regresó Gabriel estaba muerto, murió de hambre. Fue una vergüenza y yo lo prediqué en la catedral y lloré porque Panamá es un país muy rico, ¿no? Y murió de hambre Gabriel. Murió antes de tiempo Gabriel. Y así muchos y muchos casos. El evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21, y dice lo siguiente: Jesús volvió a embarcarse hacia la orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión? Porque no tienen pan. ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti,
Señor Jesús. ¿Qué evangelio más adecuado para hacer el planteamiento que les estaba haciendo con la primera lectura? ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no comprenden? ¿No entienden que llegó un nuevo orden? ¿No se han dado cuenta ustedes que Jesús inició una nueva etapa en la historia? La etapa aquella que yo tengo porque Dios me bendice, aquel no tiene porque Dios lo maldice, esa etapa quedó vencida. Y comenzó la etapa aquella de yo tengo y debo compartir lo que tengo. ¿Todavía no comprenden? Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de Herodes. Herodes, imperialista. Fariseos, espiritualistas. Creen que Dios necesita que le estén matando toros, ovejas, para que Dios esté contento. Espiritualista. Aterricemos. El mundo puede cambiar si cambiamos nosotros y nosotras. Comida hay, pero unos la acaparamos. Gabriel murió de hambre y todo el vecindario se escandalizó porque Gabriel murió de hambre. En esas casas vecinas había comida y Gabriel se murió de hambre. Se murió. Yo utilicé el pick-up de la parroquia como carroza fúnebre. Lo saqué de la casa y me lo llevé a catedral. Y celebramos la misa ahí. Y yo denuncié a Panamá. Ustedes son culpables de que Gabriel muera de hambre. Somos culpables de que en el año 2024 haya gente muriendo de hambre, muriendo por falta de medicina, por falta de trabajo. En San Antonio Abad, una vez me pidieron un tema, 15 de agosto del año pasado. Querían que les hablara de la Asunción. Y les hablé de la triple Asunción. La Asunción de María, que era el tema, la Asunción de Monseñor Romero y la Asunción del pueblo. Lo recuerdo muy bien. Y les dije, ustedes y yo somos culpables de lo que está pasando con esos muchachos que están metiendo a la cárcel. No los formamos, no los cuidamos, somos culpables. Ahora esos muchachos están en la cárcel, algunos ya no van a salir de ahí. Nosotros deberíamos estar en la cárcel también, porque no educamos a esos muchachos. Los colegios, las escuelas, las iglesias, todos tenemos la culpa. Porque no nos dimos cuenta que llegó un nuevo orden, que llegó un nuevo tiempo. No nos dimos cuenta. Estamos ocupados en nuestra mirada espiritualista. Yo con Dios suficiente. Yo me llevo bien con Dios. Estoy feliz con Dios. Espiritualista. ¿Y cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu gente? Bueno, les dije que solo iba a dejar planteado esto, porque con Jesús empezó un nuevo orden, un nuevo tiempo. Pero no lo hemos estrenado. No nos hemos dado cuenta que Jesús comenzó un nuevo orden, un nuevo tiempo. Dejamos en pausa esto
porque mañana entramos a la Cuaresma, pero en mayo, primero Dios lo permita, volveremos a retomar este tema del nuevo orden inaugurado por Jesús. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.